Hace un par de años que tuve el placer de visitar esta pequeña aldea abandonada con el Marqués de Despoblados y Abandonados. Ese día, pero, no me apetecía mucho grabar, así que lo dejé para más adelante. Justo 2 años después hemos podido volver, esta vez con muchas ganas de hacer un reportaje, pero en plena ola de calor. Bueno, hoy quiero hacer una cosa un tanto especial. Estamos en plena ola de calor aquí en España, o sea, hace una calor, yo creo que nunca había vivido una calor tan intensa. Y os quiero enseñar la diferencia de temperatura que hay en los exteriores de esta casa y la temperatura que hay en su bodega, para que veáis el contraste y para que veáis lo bien que lo tenían pensado o estudiado ya hace siglos para lo que era la conservación de alimentos y la fermentación del vino en este caso. Un lugar donde la temperatura siempre era constante y la luz, evidentemente, también. Vamos a hacer la prueba, porque hoy el señor Marqués de Despoblados y Abandonados me ha dejado un termómetro para que podamos hacer esta comparación. Hoy exploramos una aldea de origen medieval, que en sus buenos tiempos estaba compuesta por varias casas, un molino, una prensa para el vino y una pequeña ermita. Las primeras documentaciones de este poblado abandonado se remontan al siglo XIII. Más de 700 años han pasado desde que alguien decidió poner la primera piedra de lo que sería, en poco tiempo, una pequeña civilización que daría techo, empleo y comida a varias familias. Aquí, si no me equivoco, Marqués, vinimos hace 1 año y medio o 2 años ya. 2 años, yo creo que hace 2 años. 2 años, y la cosa es que hacía mucho calor también como hoy. Y estaba, bueno, ya lo veis, está todo hiper seco. Y le dije a Marqués, oye, ya volveré dentro de un tiempo cuando esté todo verde y así pues el impacto visual pues también es más bonito. Y al final siempre que vuelvo pues con él de excursión es verano y siempre está seco, así que hoy que volvíamos a pasar por la zona digo, mira, ya aprovecho y lo grabo y así también lo veis, porque es un lugar muy curioso. Es uno de esos lugares, de hecho, que dices, ostras, no vale 2 duros, ¿verdad? Y desde fuera, visto desde fuera, no lo parece. Sí, es verdad. Y luego cuando entras, te llevas una muy grata sorpresa. Totalmente, totalmente. La verdad es que sí. Sí, estos colores son magníficos. A ver, no vamos a transitar mucho por aquí porque ya veis que los techos pues están mal, no, lo siguiente. Pero bueno, para que veáis un poquito las estancias de las gentes que vivían por aquí. Pero bueno, aprovechando que en España es temporada de vendimia, vamos a hablar de esta bebida que se produce gracias a las uvas y que no hace tantos años sus cepas cubrían estos prados. También hablaremos un poco de la temperatura que tenían que soportar estas gentes en estas tierras y qué hacían para conservar el vino. Es que esto es un secarral. Vale decir que en este vídeo lo hicimos en plena ola de calor y, seguramente, cuando había vida por aquí, hace más de 60 años, la temperatura en verano no era tan alta. ¿Ves? Mira, lo que os decía antes, aquí es curioso porque dentro de esta instancia estamos a 35 grados. Y fuera, porque supongo que corre un poquito más el aire o lo que sea, está a 34,5. Es bastante temperatura, hace bastante calor. Y ahora, si lo comparamos, ya lo veréis, si lo comparamos con exteriores donde toque el sol o incluso debajo de la bodega, vais a flipar. Vale, ¿veis? Aquí debajo de la escalera hay esta puerta que da a la bodega. Para que veáis, es una de las cosas que me gustaría que algún día se consiguieran con los vídeos, y es que se pudieran transmitir pues temperaturas, por ejemplo, para que la gente se meta un poquito más en el vídeo. Algún día lo conseguiremos, pero de momento os lo tengo que enseñar pues esto, con un termómetro digital. Y mirad, hay algunas piezas por aquí abajo todavía. Y ya tan solo aquí, ahora mismo, ha cambiado la temperatura radicalmente. Si acaso voy a poner el termómetro y así lo podréis ver.
Mirad, pero es que fijaros aquí en la bodega, no hagáis caso a la temperatura de medio porque es del sensor que lleva el cacharro aquí dentro y le cuesta más coger la temperatura. Es más la temperatura debajo de 23 grados, que es el del sensor, este que hay aquí. Hay tranquilamente unos 7 u 8 grados de diferencia en comparación al resto de casa. O sea, aquí era un buen lugar ya no solo para conservar alimentos y tal, sino para los días de mucho calor casi bajar a pasar el rato aquí. Claro, aquí tener en cuenta que aparte de que estamos debajo, estamos en el subsuelo, por decirlo así. Fijaros con las paredes y fijaros con los muros de piedra. Esto es un aislante bestial. Mirad, fijaos, ahora hemos puesto el termómetro aquí afuera, al exterior, en pleno sol, y estamos a 40 y medio, 41 grados. Es muchísimo. Estamos en pleno verano, como os decía, en plena ola de calor. Es que claro, tú ves esto así y dices, vale, son unas ruinas, tal cual. Y sí, tienen su atractivo y tal, pero es muy fácil pasar de largo, ¿eh? Es por eso que tenemos que sacar nuestro radar y nuestras ganas de explorar para encontrar el rinconcito ideal. Porque ya veréis que ya os lo digo, quedaos porque es que os va a gustar mucho. Y seguramente que más de uno les suene a la fotografía que hicimos debajo en la bodega de este lugar. De hecho es la cabecera del canal. Ostras, y tanto, esto se ha desplomado. Sí, sí. Esto no estaba así. Qué cambio hay aquí. Mira, aquí ya se ve un poquito por dónde vamos a ir ahora. ¿Tienes? Sí. Vale. Ya veis, esta casa es muy, muy grande. Bueno, era. Ahora lo que queda no es ni una sombra de lo que fue. Supongo que tendrían botas encastadas en la pared. Y ahí pues a saber lo que hay debajo. Pero vamos a lo que realmente os quería enseñar, va, sin más dilación. Que si no decís que soy un pesado... Vamos a ir aquí abajo. Quedaos con esta estampa. ¿Quién se esperaba que hubiera algo así en un lugar tan derruido? Nadie. Ya os lo digo yo. Ni nosotros mismos nos lo esperábamos el primer día que vinimos. ¿Sabías que el vino se produce desde hace más de 8.000 años? Ya desde sus inicios descubrieron que para conservarlo necesitaba estar en lugares más bien frescos, como una cueva. Es por eso que cuando empezaron a producir vino aquí y sin ninguna cueva a la vista, su única solución fue hacer esta bodega bajo el suelo, donde ni la luz ni las altas temperaturas estropearían esta bebida que les había llevado tanto tiempo hacer. Y es aquí, abajo, donde se conserva el preciado vino, que había estado fermentando durante meses en las tinas, dentro de las barricas, donde, aparte de tener una temperatura lo más estable posible,
el vino adquiere nuevas tonalidades y sabores, donde gana su carácter final. Claro, es que mirad, 23 grados y medio. De los 41 que hay fuera. Imaginaros. No sé si se verá, pero aquí arriba hay algo escrito con tiza. Y normalmente pues escribían aquí en la tapa pues qué tipo de uva habían utilizado, o de qué campo, o de qué año, o de cualquier cosa para tener una pequeña referencia. Y es muy común encontrarlo en las botas estos restos. Normalmente hechos con tiza, pero incluso lo hemos encontrado alguna vez marcado a cuchillo. Fijaros que aquí sí que se ve un poquito más. Hay alguna cosa escrita. No sabría deciros si es verídico esto, pero aquí no sé si pone no sé qué, viñedos, 1030. Esto no es del año 1030, pero a saber qué quería decir. Quizás son los litros, no lo sé. A modo de curiosidad, para que un vino sin aditivos como el que hacían aquí se conservara bien, tenía que estar entre los 16 y 18 grados centígrados. Teniendo en cuenta que estamos en verano, en plena ola de calor, que las puertas que sellaban la bodega han desaparecido e incluso parte del techo, haciendo que el fresco se escape, es normal que tenga esta temperatura. Por lo que me hace pensar que en una condición normal, esta bodega cumplía con los mínimos en sus buenos tiempos. Pero, si alguna vez estas temperaturas fueron superiores, es muy probable que el vino que tuvieran en estas barricas se convirtiera, de un día para otro, en vinagre. Que ojo, según qué ocasiones se podía llegar a usar para cocinar. Y es que antes se aprovechaba todo. Por esta puerta podemos acceder ahí. Es que tú imagínate vivir aquí. Es que es esto, Quizás tú lo puedes desmentírmelo o no, pero las siestas se originaron prácticamente aquí. A esta hora no se podía hacer nada, salvo dormir. Desde luego. Porque estar en el campo morías deshidratado directamente, o de una insolación, o de... Ahora no suenan las chicharras, pero normalmente hasta ahora mismo estarían a todo meter. Sí, sí. Y es esto, aquí al menos en España, a esta hora, a partir de que empieza la época de más calor, es que es lo único que puedes hacer. Refugiarte en algún lugar y descansar. Y luego trabajar hasta que se vaya el sol. En esta casa, y en la gran mayoría donde hacían la vendimia, el vino podía llegar a tener 3 funciones. Para ser vendido, como moneda de cambio, y para consumo propio, claro. El vino, como el agua, nunca faltaba durante ninguna comida. Fijaros en esta esquina triangular que está hundida. Aquí creemos que en sus inicios, pues esto de aquí no estaría, estas paredes de aquí dentro, y aquí giraría algún tipo de carromato o algún... Seguro. Y ahora verás lo que hay aquí. Pues ya te digo que hoy va a ser una prueba de fuego para grabar, porque me están quedando o cosas muy quemadas o cosas muy oscuras, Ah, mira el dintel. 1837. Sí. 1837. Mirad, ahí se ve mejor. 1837. Y esto desde lejos pensábamos que era una puerta, pero si os fijáis, ¿no? Que alguien me diga lo contrario, pero yo juraría que aquí había algún tipo de prensa para las aceitunas. Para las uvas, perdón. Es cuando visitas estas construcciones, estas aldeas, pueblos, masías y haciendas, que te das cuenta de lo importante que era, y es, el vino para la población española, ya no solo como bebida lúdica y parte de su gastronomía, sino también como producto para la subsistencia, a veces de una familia entera. Mira, en la pared, esto es tapial, ¿vale? El tapial era básicamente, dicho de una manera muy grotesca, ladrillos gigantes hechos de tierra prensada con grava.
Entonces, si os fijáis, se notan mucho los cortes horizontales y los cortes verticales. La manera de construir esto era hacer un encofrado con tablas de madera, irlo llenando con tierra y con grava y con piedrecitas, lo van regando, lo van aplastando y genera un bloque muy sólido. Y se van construyendo uno encima de otro y es muy resistente. Si lo tienes bien protegido de las inclemencias del tiempo, puede aguantar siglos. Y un buen aislante también, para temperaturas. Y un muy buen aislante. Las casas de tapial son muy frescas, como las casas de adobe. Es un material muy aislante y muy ecológico. Aquí no sabemos, pero justo enfrente de la casa que acabamos de ver, pues hay un par más. No sabemos, ya lo buscaré a ver si sale algo, pero no sabemos si pertenecían al mismo negocio o a la misma persona o qué. Pero el caso es que están al lado a una de la otra y no hay ninguna más. También se pueden visitar. Pero creo, esta por la construcción parece mucho más moderna. Y esta, si no me equivoco, me dijiste que estuvieron ocupadas un tiempo, ¿verdad? Sí, estas casas, aquí ha vivido gente hasta hace no mucho tiempo y bueno, de hecho se puede ver. Ya. Se puede ver claramente. Ya veis que está todo hiper ahumado. Aquí dentro también hace un calor que... Hemos entrado por aquí y lo curioso es que las escaleras pues dan a las dos salas. Es grande la casa esta, ¿eh? Bueno, no hay nada, ya lo veis. Aquí al final del pasillo pues el baño. Aquí hay pues la marca de un Cristo colgado. Hay una revista del corazón, se llama Semana, 4 de octubre del 2000. 22 años de esto. Oh. Caray, es que además no lo parece, pero es grande, ¿eh? Y por allá continúa. Sí, es grande. Está un poco de mírame y no me toques también, ¿eh? Eso también. Ay, hay una escalera aquí al lado. Sí. Bueno, Es una escalera. no. No. Ostras. ¿Ves? Esto te decía yo. Ostras. Unas formas muy árabes. Dos alcobas. Lo curioso es que tienen ventana, que lo habitual es no tener ventana. Bueno, ventana.
Sí, bueno, El pequeño ventanuco. el ventanuco ese. ¿Qué decía Marqués cuando van a cenar? La gente, en esta casa había una tradición, ¿no? En esta casa había una tradición, cuando la gente iba a cenar, decían, cuando llegaba la hora de la cena, decían, ¡a la cena! Qué animal que eres. Esa es la tontería de las 2:15. De verdad. Oh, espera, esto no me acordaba yo. Cocinar, ¿no? Cocina con otra a la cena. Sí. Aquí cenaba mucho, ¿no? Sí, pero estas vueltas ya son mucho más. No, esto. No, aquí no se puede ir. Sí. Entra por el otro lado. Sí, Por el otro lado, vale. No, tranquilo, tranquilo, si queda por aquí, por explorar. Por aquí no. Oh. Qué muebles. Un armario y una mesilla de noche ahí. Este mueble es del mismo color que la mesilla de noche, pero si os fijáis aquí pusieron un papel de flores. Oh, qué bonita. Ostras, qué lástima, ¿eh? Esta aldea tuvo vida hasta inicios de los años 60, cuando fue expropiada y, por lo que veis, abandonada a su suerte. Vecinos de la zona se quejan, ya no solo por la peligrosidad de derrumbe que presenta el lugar, sino de que muchos ladrones están ayudando a su deterioro llevándose azulejos, vigas y tejas. Entre unos y otros, no se está haciendo nada para proteger este pequeño trozo de historia de la zona. Y nada más por mi parte. Antes de que os vayáis, agradecería mucho que dejarais un comentario o un like, y que si creéis que me he dejado de contar algo, o tenéis alguna anécdota sobre el mundo del vino, no os cortéis en compartirlo. Siempre aprendemos mucho con vosotros, y los comentarios más interesantes siempre los fijo para que todos los podáis leer. Espero que os haya gustado. Aprovechad muchísimo vuestro tiempo. Adiós.